Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. El presentador abrió la emisión con una frase que ya por sí sola capturaba toda la atención. Salieron por separado, pero quedaron atrapados en el mismo lugar. ¿Se puede ocultar el amor? La redacción era directa, con ese matiz de misterio que atrapa desde el primer segundo. El estudio mantuvo un silencio expectante, mientras la noticia comenzaba a tomar forma. La audiencia sabía que estaba a punto de escuchar algo que mezclaba casualidad, circunstancias imprevistas y emociones implícitas. ¿No era necesario decir más para encender la curiosidad? El tono elegido para narrar daba a entender que cada palabra contaba. El presentador continuó explicando que las coincidencias, en ocasiones, se convierten en escenarios inesperados. Aquí, el elemento clave era que no hubo una entrada conjunta, pero sí un destino final compartido. Esa peculiaridad despertaba más preguntas que respuestas. El público se preguntaba si había sido pura casualidad, o si existía una intención velada. Y, por supuesto, la pregunta de fondo era si todo aquello podía ocultarse. El ambiente del estudio parecía reflejar la intriga general. La narración se centró en la imagen de dos personas, entrando por caminos diferentes, y sin embargo, encontrándose en el mismo punto. El presentador subrayó que, aunque no se ofrecieron más detalles, la escena en sí tenía un valor narrativo enorme. Era como una fotografía congelada en el momento exacto en que las miradas se cruzan. Ese instante, aunque breve, podía ser suficiente para que la especulación comenzara. La audiencia ya estaba haciendo sus propias interpretaciones. A medida que se describía la situación, el énfasis se puso en la imposibilidad de pasar desapercibido en ciertas circunstancias. El presentador explicó que, incluso cuando hay intención de mantener las apariencias, hay momentos en los que la realidad se impone. Y este parecía ser uno de ellos. La pregunta sobre si el amor se puede ocultar cobraba más fuerza. No como una cuestión retórica, sino como un desafío a la discreción misma. El público seguía cada frase con atención, consciente de que no era necesario conocer todos los pormenores para sentir la tensión narrativa. El hecho de que ambos quedaran atrapados en el mismo lugar evocaba situaciones donde el destino parecía jugar un papel irónico. No había señales claras sobre si la coincidencia era bienvenida o incómoda. Esa ambigüedad era parte de lo que mantenía viva la historia. El presentador recordó que, en otras ocasiones, coincidencias así habían terminado siendo reveladoras. Sin embargo, dejó claro que aquí no se trataba de confirmar nada, sino de describir un momento tal como había sucedido. Esa prudencia daba más peso a la cobertura. La historia se mantenía en el terreno de la observación objetiva, sin caer en la especulación directa. El relato también planteaba la cuestión de cómo reacciona el entorno cuando presencia algo así. El presentador señaló que, incluso si no hay palabras, los gestos, las miradas y la atención en el ambiente dicen. A veces, incluso más que cualquier declaración. La audiencia entendía que ese tipo de comunicación silenciosa puede ser más difícil de ocultar que cualquier encuentro planificado. En el estudio se comentó que el hecho de llegar por separado podía ser una estrategia para evitar atención. Sin embargo, terminar en el mismo punto anulaba esa intención. El presentador lo describió como una ironía que parecía escrita para una escena de cine. La realidad, sin embargo, no siempre da espacio para ensayar. La pregunta central sobre si el amor se puede ocultar permanecía flotando. El presentador explicó que, en la opinión de muchos, el lenguaje corporal y las reacciones espontáneas terminan delatando más que las palabras. La historia aquí no buscaba dar una respuesta definitiva, sino mostrar un caso en el que esa pregunta se hacía inevitable. En paralelo, el público comenzó a reaccionar en redes sociales. El presentador mencionó que había comentarios que tomaban la coincidencia como algo romántico, mientras otros la interpretaban como una incomodidad evidente. Esa diversidad de percepciones reforzaba la idea de que cada espectador proyecta su propia experiencia sobre la historia. La narración continuó describiendo la atmósfera del lugar. El presentador detalló que, según los testigos, había una mezcla de sorpresa y atención
concentrada en la escena. No porque hubiera un gesto evidente, sino por la carga implícita de la coincidencia. Esa tensión, difícil de medir, era lo que mantenía vivo el interés. En un momento, el presentador reflexionó sobre la naturaleza de las coincidencias públicas. Explicó que, en entornos donde hay más ojos que en un encuentro privado, es casi imposible que una escena así pase inadvertida. Y, al quedar registrada en la memoria colectiva, se convierte en tema de conversación inevitable. El relato también puso en perspectiva el valor simbólico del hecho de quedar atrapados en el mismo lugar. No se trataba solo de proximidad física, sino de compartir un espacio que podía ser interpretado como un punto de unión. Esa simbología añadía otra capa de significado. El público ya debatía sobre si el hecho había sido incómodo o inevitablemente revelador. El presentador, sin tomar partido, insistió en que la descripción debía ceñirse a los hechos visibles. Y lo visible era que, por más que hubieran intentado mantener distancias, el tramo medio de la cobertura repasó casos similares que habían captado la atención mediática. Sin hacer comparaciones directas, el presentador señaló que la fascinación por estas coincidencias radica en que parecen pequeñas pruebas de que hay fuerzas que escapan al control humano. Se habló también de la dificultad de manejar la atención en situaciones así. El presentador explicó que, a menudo, el esfuerzo por parecer indiferente termina llamando más la atención que la naturalidad. Esto podría haber ocurrido aquí, aunque, nuevamente, no se afirmó nada que no hubiera sido observado. La narrativa fue subrayando que la clave no estaba en confirmar una historia de amor, sino en la forma en que un instante puede abrir la puerta a esa posibilidad. La pregunta que daba título a la cobertura seguía sin respuesta, pero ya había cumplido su función: mantener a todos atentos. El presentador comentó que a veces lo que más atrae de estas historias es que no tienen un final claro. Al dejar espacio a la imaginación, cada espectador completa el relato según sus propias ideas sobre el amor, la casualidad y el destino. El cierre se aproximaba, pero la tensión narrativa se mantenía intacta. El presentador volvió a plantear la pregunta, esta vez con más pausa: ¿se puede ocultar el amor? La audiencia sabía que no habría una respuesta definitiva, y quizá por eso la historia resultaba tan magnética. Finalmente, la emisión terminó con la misma imagen que la inició. 2 personas, caminos separados, un mismo lugar. Y la sensación de que, en ese cruce inesperado, había más de lo que se podía ver. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.